el lenguaje que se utiliza para los exámenes. ¿Okay? Lamentablemente no, forma parte de su experiencia y de su formación. Fíjense la primera pregunta. Considerando la siguiente reacción, enzima más sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, luego se genera la enzima liberando el producto. Ya la constante K1, K-1 y K2, ya ustedes la saben qué es, porque habíamos hablado en la clase anterior. Sin embargo, yo les digo, la constante cinética K2 representa, y en realidad es así, algo que se llama el número de recambio. La K2 significa el número de recambio. Entonces, ese número de recambio es lo que se define, ¿verdad?, como el número de moléculas de sustrato convertidos en productos por cada molécula de enzima en una unidad de tiempo. Esa es una información que yo les doy. Eso es lo que significa el número de recambio. Porque luego me acordé que yo a ustedes no les había dado, no les había dicho por qué significaba K2. Por eso en el quiz les pongo que es el K2. Si se dispone de dos enzimas, una enzima A y una enzima B, que actúan sobre un mismo sustrato, vamos a suponer una está en el hígado, la otra está en el corazón, músculo cardíaco, cuyos números de recambio son el de la enzima, el K2 de la enzima A es mayor que el de la enzima B. ¿Qué significa esto? La enzima A alcanza una velocidad máxima menor que la enzima B. Si este número de recambio es mayor para la enzima A, imposible que pueda alcanzar una velocidad máxima menor. ¿Okay? Porque es aquí donde se realiza la catálisis, el proceso catalítico. Esto no es KM, ojo, muchos confundieron K2 con KM, tiene nada que ver con KM. K2 es el número de recambio, así como K1 y K-1 tienen su significado. El K2, que es el más importante, se refiere básicamente a lo que es el número de recambio, ¿no? Ajá. Entonces, no puede ser la pregunta A, la 1-1. La 1B. La enzima E alcanza una velocidad máxima menor que la enzima A, ¿cierto? Porque si tiene un menor número de recambio, si el K2 de la enzima B es menor, nunca va a alcanzar la misma velocidad máxima que la enzima A. ¿Ambas enzimas alcanzan la misma velocidad máxima? No, porque la enzima A tiene mayor actividad catalítica. Realmente el K2, que es el número de recambio, nos dice la actividad catalítica de cada molécula de enzima. Cuando la concentración de sustrato es mayor que Km, se alcanza el mismo valor de velocidad máxima. Esto no tiene sentido, obviamente eso no pasa. ¿Okay? Para ambas enzimas. La enzima B nunca alcanza la velocidad máxima, claro que sí, solo que va a ser menor que el de la enzima A. Ahora, esta otra respuesta. El Km de la enzima B es mayor que el Km de la enzima A. Fíjense en la fórmula Km igual a K1 sobre K-1 más K2, que está en el denominador, está sumando
el K2 y el K-1 se suman en el denominador. Mientras más grande es la fracción más pequeña. Eso significa que el Km de la enzima A, como es mayor el K2, su Km va a ser menor con respecto a la enzima A, el de la enzima A, ¿no? Entonces el Km de la enzima A es menor que el Km de la enzima B. Claro, esto es muy teórico. Lo que respondieron algunas de las dos opciones, les puse la nota, la pregunta valía 3 puntos. Cuando dice, explique muy brevemente su respuesta. Fíjense, la velocidad máxima es igual a K2 por la concentración de enzima. Si el K2 de la enzima A es mayor que el de la enzima B, obviamente que la velocidad máxima de la enzima A va a ser mayor que de la enzima B, que es lo que le vengo explicando. Y con respecto a la segunda respuesta, el Km de la enzima B es mayor que de la enzima A, cierto. Porque el K2 de la enzima de B es más pequeño. Entonces quiere decir que la fracción me va a dar más grande. Bueno, así como se respondía a la pregunta. Profesor, disculpa, una pregunta. En la primera, sí, ok, si colocamos cualquiera de las dos opciones que usted marcó, pero no le explicamos brevemente la respuesta, ¿nos los colocaría bueno o nos pondría por lo menos un porcentaje? Le explico. La pregunta valía 3 puntos. Esta respuesta es un punto, esta respuesta es otro punto y esto es otro punto. Si ustedes no explicaron o explicaron mal esta parte, pero respondieron bien esta, tendrán un punto aquí y un punto acá. Si respondieron una sola de las dos opciones, tendrán el punto correspondiente. Fíjense que esa pregunta valía 3 puntos. No se las anulé. ¿Okay? Aun cuando no me explicaron, porque ese era un punto adicional. Bueno, esto lo vimos en clase también. Diga bajo qué condiciones de concentración de sustrato la velocidad inicial de la reacción alcanza su valor máximo. Escriba la ecuación correspondiente para fundamentar su respuesta. De parte de la ecuación de Michaelis-Menten, velocidad inicial igual a Vmax por concentración de sustrato dividido entre Km más concentración de sustrato inicial. Entonces, la condición que se debe cumplir, si la concentración de sustrato inicial es mucho mayor que Km, es un número muy grande, este Km se considera muy pequeño, que tiende a cero, ¿no? Es insignificante en valor absoluto. Y me quedaría prácticamente la ecuación velocidad inicial igual a Vmax por concentración de sustrato sobre concentración de sustrato. Ambos términos, uno está multiplicando arriba y abajo está dividiendo, porque este desaparece, el Km desaparece. Bueno, se simplifica y solamente me queda Vmax. Muchos de ustedes colocaron por aquí abajo en el denominador, cosas que está mal. Aquí es más, Km más concentración de sustrato inicial. Bueno, la segunda, esta valía 1,25, la 2,2. ¿Bajo qué condiciones la velocidad inicial de la reacción es directamente proporcional a la concentración de sustrato? O sea, que la velocidad de la reacción depende de la concentración de sustrato. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tenemos muy baja concentración de sustrato. O sea, que el Km es mucho mayor que la concentración de sustrato. Volvemos a aplicar la ecuación de Michaelis-Menten. Este término es tan pequeño en comparación con Km que lo desprecio en el denominador sumando. Ojo, porque está sumando, solamente ahí puedo hacerlo. Bueno, esto se me convierte en esta ecuación donde tengo Vmax, que es una constante, Km es una constante, y la variable es concentración de sustrato. ¿Ok?
quiere decir que la velocidad es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Mientras esto aumenta, esto aumenta. Ya sabemos cómo es la forma de la curva, ¿no? Diga bajo qué condiciones de concentración sustrato la velocidad inicial de la reacción es directamente proporcional a la concentración de enzima. Bueno, aquí se cayeron casi todos. Cuando la velocidad de la reacción se hace dependiente de la concentración de enzima. ¿Cuándo se alcanza la velocidad máxima? ¿Por qué? Si la concentración del sustrato es muy alta, ya sabemos que la velocidad inicial es igual a Vmax. Y Vmax es igual a K2 por la concentración de enzima. Si se aumenta la concentración de enzima, aumenta Vmax. Si se disminuye la concentración de enzima, disminuye Vmax. Porque K2 ya sabemos que es una constante y es por el recambio. Aquí se cayeron casi todos. Aquí empezaron a hablar que si la concentración del sustrato es igual al Km, no sé dónde sacaron esto. Fíjense esta pregunta. Utilizando la ecuación de Michaelis-Menten, utilizando la ecuación, diga cuál es el valor de Km cuando la velocidad inicial de la reacción alcanza un valor medio de la velocidad máxima. O sea, cuando la velocidad máxima es igual a Vmax sobre 2. O sea, la velocidad inicial, aquí hay un error, aquí debe ser velocidad inicial. Velocidad inicial es igual a Vmax sobre 2. Hay que corregir aquí. Si la velocidad inicial es igual a Vmax sobre 2, a su vez, velocidad inicial es igual a Vmax por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Entonces, de ambos lados de la ecuación, Vmax está como numerador y multiplicando. No hay problema, puedo simplificar. Esto que está aquí en el denominador pasa para acá, para este lado de la ecuación. Como para el numerador, este 2 pasa para el que está en el denominador, pasa para este lado de la ecuación y me da que esto que está en el denominador, Km, al despejar, ¿no? Km más concentración de sustrato, que pasa para este lado, es igual a 2 por la concentración del sustrato. Perfecto. Resulta que tengo Km más concentración del sustrato y aquí tengo esto igual a 2 veces la concentración del sustrato. Este término que está acá, al pasar para este lado de la ecuación, pasa con signo negativo. Si a 2 le resto 1, me queda 1. Entonces, resulta que cuando la velocidad máxima, cuando la velocidad inicial de la reacción es la mitad de la velocidad máxima, concluimos que Km es igual a la concentración de sustrato. Muchos de ustedes empezaron por aquí. No, porque se lo estaba preguntando era lo contrario. Cómo de esta ecuación se llega a esta conclusión. Bueno, esa es esta parte. Vamos con la segunda parte. Ok, la segunda página. ¿Sí la ven, no? Nosotros le asignamos, mejor dicho, no es que le asignamos, los diferentes tipos de enzimas, son 6 tipos de enzimas, y cada tipo de enzima tiene asignada una numeración.
El número 1 es para las oxidorreductasas, el número 2 para la transferasa, el número 3 para las hidrolasas, 4 para las liasas, 5 para las isomerasas y 6 para las ligasas. Esta era una pregunta anunciada, casi todas la respondieron, casi todas. O la gran mayoría lo respondió. Bueno, obvio que yo les había dicho que se lo iba a preguntar. El que no lo respondió, bueno, es que ni siquiera se molestó entonces en estudiar. Esta reacción que está acá, lo vimos en clase, peróxido de hidrógeno se convierte en agua más oxígeno. ¿Okay? Lo cual puede llevarse a cabo sin y con un catalizador. Entonces, la pregunta es, coloque dentro del paréntesis, según corresponda a cada caso particular, la letra del valor de energía de activación que se indican a continuación. Cuando no hay catalizador, de las tres opciones, ¿cuál sería la energía de activación? Obviamente la letra B, porque es la máxima, el máximo valor de energía de activación. O sea, no, es el máximo valor que está allí. Entonces aquí sería B. Para platino coloidal, sabemos que el platino es un catalizador químico, no tiene la capacidad catalítica de un catalizador biológico como la enzima catalasa. Entonces, ¿cuál será el valor para el platino coloidal? Bueno, si es un catalizador, aunque no es biológico, el valor sería 3, la letra C. ¿Y cuál sería la energía de activación para la enzima catalasa? La A, que es 7. Eso inclusive lo vimos en la clase. Esta otra pregunta que vaya un punto regalado. El catalizador biológico es la enzima catalasa, obvio. ¿De qué color es el cabello blanco de Simón Bolívar? El catalizador químico es el platino coloidal. Nada más con escribir esto ya teníamos un punto. Dibuje la gráfica de energía de activación versus curso de la reacción, indicando las tres condiciones. La condición B, que es la que tiene el valor más alto de energía de activación, obviamente sin el catalizador. La condición C, que es con platino coloidal, está acá, es esta que está acá. Y la condición A, que es con la catalasa, que esta sería una representación de cuál sería su energía de activación. Obvio, aquí no hay escala, ¿no? Simplemente lo que hay es energía de activación versus curso de la reacción, partiendo de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, H2O2, que se convierte en agua más oxígeno que se libera. Esto es lo que deben que hacer. Dibujar, de hecho dice, dibuje la gráfica. Eso valía 2 puntos. La pregunta 4.4. Dibuje la forma que tendría la gráfica de velocidad inicial versus concentración de sustrato para la reacción catalizada por una enzima cuando esta es A, alostérica, B, no alostérica, o sea, no regulatoria. Las no alostéricas, las no regulatorias, son las que obedecen a la cinética de tipo Michaelis-Menten, que dan una hipérbole cuadrada, que esta que está acá. Las alostéricas dan una curva sigmoidea, como está acá, como una S. Estas son las alostéricas. Claro, aquí no estoy poniendo ni activador ni inhibidor, solamente la curva que tendría una enzima que sea de tipo alostérico. Eso era todo lo que tenían que hacer. Eso valía 1. Profe, Ajá. una pregunta, ¿y si yo había puesto activador e inhibidor, está malo? No, para nada. Si lo pusiste bien, chévere. Okay. Profe, y si yo por lo menos... Me tenían que indicar, tú podías haber hecho 2 gráficas. Una gráfica solo para la enzima no alostérica y otra gráfica aquí, otra para la enzima alostérica. Podía haberle colocado
el activador y el inhibidor. Perfecto. Eso no anula la respuesta. Esto también es un regalo. Dibuje la forma que tendría la gráfica 1 sobre la velocidad inicial versus el inverso de la concentración del sustrato para la reacción cuando es catalizada por la enzima no alostérica, o sea, no regulatoria, es una enzima que obedece a la cinética de Michaelis Menten. Ya ese gráfico ustedes lo saben, el inverso de la concentración del sustrato, el inverso de velocidad contra el inverso de concentración del sustrato, da una línea recta, y ustedes saben por qué da una línea recta, que se corta en el eje de la Y. Ese punto de corte habíamos visto que es 1 sobre B max, o sea, el inverso de la velocidad máxima. Y si uno extrapola esa recta hasta el eje de la perdón, el punto de corte en el eje de la X es menos 1 sobre Km. ¿Okay? Esto era todo lo que tenían que hacer. Eso valía por 1,5. Por último, que también les dije que se lo iba a preguntar, diga 4 mecanismos de regulación catalítica mediante cambios conformacionales del enzima. 1. Regulación alostérica. 2. Modificación covalente, cuando se unen grupos fosfato, que tampoco se lo definía. Nada más cuando dijera modificación covalente, ya se entiende que es unión de grupos fosfato a la molécula de proteínas, a la molécula de enzimas, y esto genera cambios conformacionales. 3. Interacción proteína-proteína. Ni siquiera les pedía que me explicaran qué era cada uno de ellos. Y el cuarto mecanismo es por activación del simón. Estos 4 mecanismos, eso valía 2 puntos. Profe, una pregunta. Entonces ya ustedes saben, cuando ahorita que les pase la nota, saben por qué tienen esa nota. Profe, una pregunta. Aquí no hay aproximación. Mire, antes de responder la pregunta, los quizzes no tienen revisión, pero como salieron tan mal, yo decidí discutir el quiz con ustedes, porque aquí hay cuestiones conceptuales básicas que ustedes tienen que manejar. O sea, conceptos básicos que no lo están manejando. Y confunden una cosa con otra. KM, por ejemplo, con número de recambio. O velocidad máxima se alcanza. Por ejemplo, KM no es igual a B max sobre 2. Muchos de ustedes lo escribieron. Y le insistí que Km es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la velocidad máxima. Primera vez que yo hago esto, de discutir un quiz con los estudiantes, yo nunca lo hago. Pero es que salieron tan mal que en verdad me quedé preocupado. Bueno, ahora sí me pueden preguntar todo lo que ustedes quieran. Profe, una pregunta. Pero Yo le iba a decir... ya va, déjame ver esta pantalla. Ya va, déjame ver. Las y los escucho. Profe, tengo una pregunta con respecto al último punto que usted tocó, lo de los mecanismos de regulación enzimática. Si yo coloqué en esa pregunta, en el primer mecanismo, coloqué activación o inhibición alostérica, y en el último coloqué rotura del zimógeno, ¿eso contaría como válido? Claro, las que están correctas se la validé, se las puse buenas.
Y la que estaba Sí, mal, pero no respondía. yo le iba a O sea, decir no- que en la clase Ajá, había dicho rotura de simógenos y yo sí, por sí. eso yo también lo puse igual Está y bien, entonces eso quería está saber si bien. estaba bien. Está bien, está bien. Eso se lo puse bueno. O sea, si de los 4 mecanismos pusieron 2, bueno, son 2 puntos. Creo que eran 4 puntos esa pregunta, sí. Sí. Esa valía 4 puntos. Ah, no, perdón, valía 2. O sea, que cada una valía 0.5. O sea, que ni siquiera es que les anulé la... No, si me pongo a anularle, porque no me escribieron completo, ustedes salen peor. Ajá. ¿Qué más quiere preguntar? En las primeras preguntas Aprovechen ahora. era la de la fórmula sí, proporcional a la velocidad. Yo no hice como todo el análisis como tal, sino coloqué la fórmula, por ejemplo, B max y ya, no coloqué que sí, el fórmula y sí. No, fíjate que en la pregunta te dice, diga bajo qué condiciones de concentración de sustrato. Entonces, obligatoriamente tenías que decir, cuando la concentración de sustrato es mucho mayor que km, ahí se alcanza la velocidad máxima. Y eso lo vimos. Y se lo, No, yo me refiero a las preguntas siguientes a eso, que por ejemplo una de las respuestas es B max. Ahí usted colocó como la fórmula de Michaelis-Menten y fue cancelando hasta que llegó a la respuesta como tal, que era Bmax. Pero si yo no hice todo ese análisis y solo coloqué Bmax, estaría malo. Tendría que hacer todo el no, análisis. si lo hiciste directo, no es válido porque le entiendo que me demuestre, ¿no? Además que y además le digo utilizando la ecuación de Michaelis-Menten para justificar su respuesta. Sí, ahí sí tienen que hacer el desarrollo. Gracias. Profe, una pregunta, ¿y si en la parte que colocó un catalizador biológico, si coloqué nada más que es una enzima y no le coloqué una enzima catalizada, estaría malo? No, ¿O me pondría algún punto? no, ahí es que la pregunta era tan simple, tan elemental. Lo único que tenían que colocar ahí, ¿cuál es el catalizador biológico? La enzima catalasa. ¿Cuál es el catalizador químico? El platino coloidal. Eso es lo que le estaba pidiendo. Profe, en mi caso yo coloqué en esa respuesta, puse enzima y abajo puse platino. ¿Estaría mal? O sea, porque lo que me di cuenta ahorita con la revisión es que como que lo coloqué incompleto. Exacto. Tenía que ser Pero la completo. idea está Bueno, ahí, si pues, porque colocaste- yo no había entendido, profe, o no me di cuenta al momento de responder, que era como una subpregunta de la pregunta de arriba. Y yo respondí como que lo que yo sabía, pues. Yo sabía que el platino Claro. era un catalizador sintético y que la enzima era un catalizador biológico. No lo Claro. hice con referencia al de la de arriba. Fíjense, se lo estoy diciendo hoy y van a cometer el mismo error mañana. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Ustedes no leen las preguntas. Y una cosa que sí les permito, que ustedes pregunten sobre el enunciado. Mire, profe, pero para todos, porque seguramente la duda que tiene alguno de ustedes va a ser igual para los demás. Y ahí sí se permite que ustedes pregunten. Profe, mire, en esta pregunta, obviamente que no te vamos a dar la respuesta, no te va a dar la respuesta, pero sí puedo aclarar qué es lo que se está preguntando. No respondan sin ustedes saber qué es lo que le están preguntando. Porque créanmelo, ese error lo cometen todos los estudiantes. Ustedes no son los únicos, no van a ser los únicos, ni va a ser solamente en esta materia, en otra materia les va a pasar. ¿Qué es lo que yo les sugiero, les recomiendo? Que lean las preguntas.
Una vez que usted sepa qué es lo que le están preguntando, procede a responder. Claro, no van a estar media hora ahí viendo, será esto, será lo otro. Si en verdad hay un problema de formulación de la pregunta, ustedes tienen todo el derecho de levantar la mano, sin levantarse su pupitre. Mire, profesor, la pregunta 1.4 creo que está mal formulada, o no se entiende, o no se entiende. Vamos a decir que no es que está mal formulada, que no se entiende. El profesor está en la obligación, o más, debería aclararle a quien está preguntando, y es válido para el resto de los estudiantes. Eso yo considero que tiene que ser así. Ahora, eso queda a discreción del profesor. El profesor es que dice que eso está claro y no me aclara más nada. Ustedes lean y respondan lo que se les está preguntando. No todos somos iguales. Yo no tengo ningún inconveniente. No. Eso sí, no me pregunten si la respuesta es correcta o está mala, o si cuál puede ser la respuesta. Lo que hay que aclarar es el enunciado de la pregunta. Y esto se los digo para el resto de la carrera. Lean, por favor, antes de responder, lean qué es lo que le están preguntando. ¿Quién más quiere participar? ¿Tiene algún comentario? Bueno, les voy a pasar las notas. Se las envío a Liz y al delegado, al otro delegado. Este se me olvidó el nombre de él. ¿Está en línea? Eliezer, profe. Eliezer. ¿Está en línea, Eliezer? Eliezer como que no está. Profe, yo estoy aquí. ¿Usted las va a enviar de una vez? Ya se las envío. Ah, perfecto. Vale, gracias. Ya se la estoy enviando a Liz y a Eliezer. ¿Ok?